Hola y bienvenidos de nuevo a su canal Docente HL. En el siguiente video les voy a mostrar cómo realizar el modelo matemático de un circuito RL con fuente, además de su interpretación por medio del uso del software Scilab. Así que vamos a ello. Cuando tenemos un circuito como el que vemos en pantalla que consta de una fuente, en este caso de valor constante, una resistencia R y un inductor L, lo primero con lo que tendríamos que iniciar para nuestro modelo sería aplicar lo que es la ley de las tensiones de Kirchhoff o las LTK, donde lo que vamos a hacer es determinar la caída de voltaje en cada uno de los elementos que conforman a nuestro circuito, la cual sería primero considerando nuestra fuente como una elevación, luego el voltaje en la resistencia como una caída, así como el voltaje en el inductor como una caída también, todo esto igualado a cero. Así que a la hora de hacer nuestro despeje pertinente, quedaría que el voltaje en la fuente es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Ahora bien, ¿cómo determinamos el voltaje en la resistencia y en el inductor? Habría que determinarlo por separado. Esto debido a que el voltaje en la resistencia pues va a ser igual a directamente lo obtenemos con la ley de Ohm, que es el producto de I por R, y el voltaje en el inductor, lo que es el cambio, o es proporcional a que es la inductancia por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Así que si nosotros sustituimos esto en nuestra ecuación, ya reordenando, pues tendríamos que L en dI por dt, que sería nuestro voltaje en el inductor, más nuestra I por R, todo esto igual a nuestra E, lo que nos dejaría que es una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes, en el cual ya tengo un video en el canal donde explico cómo poderla resolver paso a paso, así que te dejaré el link en la descripción para si quieres ir a verlo. Entonces, para ahora sí poder empezar con nuestro modelo, pues lo que tendríamos que hacer primero que nada es determinar si esta ecuación lineal se encuentra en la forma estándar, y por lo que vemos que no se encuentra en esa manera debido a que tenemos la presencia de lo que es la inductancia multiplicando a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Así que pues tendríamos que multiplicar toda nuestra ecuación por 1 sobre L. Bueno, aquí queda un poco más pequeño. Toda nuestra ecuación por 1 sobre L. Esto para realizar la manipulación algebraica pertinente, dejándonos que dI en dt, o el cambio de nuestra corriente con respecto al tiempo, pues sería R sobre L por I, todo esto igual a E sobre L. Y ahora sí, ya tendríamos nuestra ecuación diferencial lineal en forma estándar, y ahora tendríamos que proceder a determinar como sugerencia pues cuáles son nuestros elementos. Por ejemplo, tendríamos que nuestra P de t, que sería nuestra P de t, sería directamente lo que acompaña a la I, que sería R sobre L, y nuestra función de t, o sea, lo que está igualado a nuestra función de nuestra ecuación diferencial sería E sobre L. Así que pues ya directamente empezaríamos a hacer con el cálculo de nuestro mu de t, o de nuestro factor integrante, que pues esto sería igual a E exponencial a la integral de nuestro P de t, que sería R sobre L por dt. Y pues esto sería una integral sencilla de una exponencial, teniendo en cuenta que R sobre L es un valor constante, nos dejaría a raíz R sobre L por t, y este sería nuestro factor integrante. Así que a la hora de introducirlo en nuestra ecuación, tendríamos que haría E a la R sobre L por t por dI en dt, más lo que vendría siendo R sobre L por E a la R sobre L, todo esto por t, y aquí por I, y al final me quedaría E sobre L, que sería nuestra F de t, por E a la R sobre L, todo multiplicado por t. Así que, pues bueno, ya habíamos visto en un video anterior que pues si hacemos el análisis de la parte izquierda de esto, al final lo podemos expresar como la derivada de un producto con respecto al tiempo de nuestro factor integrante, que sería E a la R sobre L por t, todo esto por I,
todo esto igual a mi f de t, ya multiplicado por el factor integrante, que sería e sobre l, multiplicando a una exponencial, r sobre l por t. Así que pues ya tendríamos directamente nuestra ecuación como lo habíamos mencionado, les digo en un video anterior, que si igual les digo de una vez, lo dejo también en la descripción. Y por ejemplo, si quisiésemos comprobar que lo hicimos bien, pues en este caso podemos decir que sería el primero por la derivada del segundo, que es e a la r sobre l por t. La derivada del segundo sería pues dy en dt, más el segundo, que vamos a dejar constante la i, pero sería por la derivada del primero, dado que la derivada de nuestra exponencial pues sería e a la u por la derivada de u, como lo tenemos justo en esta parte. Ahora lo que tendríamos que proceder sería a reordenar variables y proceder a realizar la integración. Esto sería, nos dejaría solamente representativo la derivada del producto a la r sobre l por t, esto multiplicando ahí, y por ejemplo aquí nos quedaría e sobre l por e a la r l por t dt, o sea, directamente haciendo el despeje de nuestra diferencial del tiempo y procediendo en este caso a integrar de ambos lados, quedándonos solamente el producto de e a la r sobre l del lado izquierdo multiplicando nuestra i, y pues la integral podemos expresarla de esta forma, e a la integral de r sobre l por t en dt. Así que pues esta de nuevo también sería una integral sencilla, la cual pues es la integral de una e a la u, quedándonos que a la hora de realizar la integración pertinente pues nos quedaría e a la r sobre l por t. Y aquí algo bien importante, en este caso déjame moverlo un poquito hacia acá, ya que lo enteremos, habría que considerarlo el recíproco, dejándonos que tendríamos e sobre l, el recíproco pues nos estaría quedando l sobre r a la hora de hacer la integración, más una constante. Y pues aquí hay que recordar que es cierto, todo esto está directamente igualado a lo que viene siendo a mi factor integrante, o sea una e a la r sobre l t todo por mi. Y aquí por ejemplo podemos hacer la simplificación de que pues l con l tendríamos justo hasta esa parte e a la r sobre l por t por i tendríamos que ser igual a e, bueno, queda un poco grande para que se vea estético, e sobre r por e más c. Así que aquí casi ya estaríamos terminando. Tendríamos que nosotros ahora sí dejar determinar cuánto valdría nuestra corriente, por lo que tendríamos que multiplicar por 1 sobre e a la r sobre l por t, dejando que pues nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente forma: nuestra i sola del lado izquierdo, y ahora sí tendríamos que sería e sobre r sobre r sobre la t. Pues esto solamente sabemos que ahí se va a simplificar. También nos quedaría c sobre e a la r sobre l por t, y a la hora de hacer la simplificación pues tendríamos que nuestra i sería igual a, bueno, aquí se estaría simplificando, hay que recordar eso, dejándonos solamente r e sobre r más, en este caso nuestra exponencial podemos expresarla como e a la menos rl o r sobre l por t, y pues esta sería directamente nuestra ecuación, teniendo en cuenta que lo que tendríamos que hacer directamente sería, ahora, esta es nuestra solución general, tendríamos que aplicar la condición inicial, la cual por ejemplo aquí podemos realizarlo a una condición inicial de que nuestra corriente es inicial, o la corriente al principio directamente podría ser 0, así que pues lo que restaría sería aplicarle la condición inicial.
por lo que pues aquí reescribiríamos nuestra ecuación. Aquí solamente la aclaración que pues hay que tener en cuenta que nuestra corriente es en función del tiempo. Aplicamos que R sobre R más nuestra constante C por E a la menos R sobre L, está multiplicada con 0, pues está directamente por T, perdón, ahí. Esto estaría multiplicada por nuestra I de 0, pues que sería igual a 0. Así que esta pues sería una ecuación ahora diferencial sujeta a una condición inicial. Igual tengo también un video de un problema de valor inicial que si tienes interés en aprender a aplicarlo también, pues también te lo voy a dejar en la descripción. Así que pues directamente lo que significa esto es que cuando nosotros evaluemos nuestra función en 0, o sea, esta que acabamos de encontrar, va a ser igual a 0. Por lo tanto, igualamos que 0 es igual a E sobre R más C por E a la menos R sobre L por 0. Así que, pues directamente sabemos aquí que R sobre L por 0 va a ser 0. E a la 0, pues aquí en este caso sabemos que nos va a dar 1. Tenemos E sobre R sería más C directamente por lo que acabamos de comentar, que cuando evaluemos esto nos estaría arrojando un 1. Por lo tanto, si encontramos aquí que nuestra constante arbitraria pues sería igual a ¿quién? A menos C sobre R, dejándonos al final ya para encontrar nuestra solución particular a nuestra ecuación que nos están pidiendo, pues sería I de T igual a, pues en este caso, E sobre R menos E sobre R, todo por E a la menos R sobre LT. Esta ya sería nuestra solución particular al problema que nos están dando. Cuando aplicando pues nuestra condición inicial que tenemos aquí con nuestra I de 0, pues viene siendo 0. Entonces ahora lo interesante sería meterlo con un ejemplo, ¿no? Para que acabamos nosotros de determinar directamente nuestra solución particular, así que podamos verlo con un ejemplo ya aplicado, que sería este. Nos indica que una batería de 48 volts se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es de 0.1 henry y la resistencia es de 11 ohms. Así que nos pide determinar la corriente. Si se sabe que la corriente inicial es 0, si se fijan aquí ya nos dieron que su condición inicial es 0. Por lo tanto, pues podemos utilizar lo que es nuestra ecuación que acabamos de encontrar anteriormente. Aquí la puedo copiar y directamente venir a reutilizarla por aquí. Así que pues se nos va a simplificar bastante debido a que solamente vamos a hacer una sustitución. Tendríamos que nuestra I de T va a ser igual a nuestra voltaje, que en este caso es 48, sobre nuestra resistencia, que son 11 ohms, menos, también aquí tendríamos 48 sobre 11, borré todo por nuestra E a la R, que vendría siendo 11 sobre el punto 1, ¿no? 11 sobre 0.1, esto es negativo, aquí tendríamos nuestra T, y pues ya en cuestión de que si simplificamos todavía más, pues tendríamos que por E a la menos 110 T. Y ahora sí les digo, esta sería nuestra solución particular ya con nuestra condición inicial aplicada y sujeta pues en este caso a lo que nos están diciendo, ¿no? A estos datos. Ahora lo interesante es ver qué significa esto, ¿no? Porque por ejemplo aquí lo interesante es ver que este es un circuito RL sujeto a una condición escalón, así se le conoce, por ejemplo, a la aplicación de un voltaje continuo, que es como la fuente que vimos al inicio, y que lo que vamos a ver aquí en este caso, si lo analizamos desde el punto de vista de la corriente, vamos a encontrar que la corriente pues no va a cambiar cuando se conecten. Por ejemplo, en caso de que cuando la fuente entra, la corriente no va a alcanzar su punto máximo instantáneamente, sino que debido a la presencia del inductor va a tener un comportamiento, en este caso, de acuerdo a nuestra respuesta, va a tener un comportamiento exponencial, si se fijan. ¿Por qué?
porque justo, por ejemplo, en el instante 0, aquí directamente pues nuestra corriente sería 0, ¿no? Debido a que como donde estaríamos hablando aquí en 0, pues aquí sería un 1, este valor menos este valor nos daría 0, pero en un determinado tiempo ya lo que sucedería es de que la corriente iría cambiando de forma exponencial hasta llegar pues al valor correspondiente, que es de 48 sobre 11, que pues eso es aproximadamente como 4.36. Así que, pues bueno, en ese caso, aquí lo que estaríamos viendo pues sería una forma exponencial. ¿Y cómo podemos determinar eso? Bueno, hay un parámetro que se utiliza que se le conoce como la constante de tiempo, que en teoría de circuitos se le denomina por la letra griega tau, y pues esta se calcula de la forma L sobre R, la cual pues nos indica la constante de tiempo. ¿Para qué se utiliza? Bueno, esta se define como el tiempo requerido para que el sistema alcance un 63.2% del valor final o de estado estable, porque aquí vamos a tener, en teoría de circuitos se maneja lo que es la parte de la respuesta de estado estable, la respuesta de estado transitorio. Entonces aquí lo interesante es de que si nosotros hacemos el cálculo de L sobre R, que sería pues directamente nuestro 0.1 sobre 11, pues tendríamos que esto nos daría un valor de aproximadamente 0.009. Aquí nos indica también que una respuesta más rápida del sistema ocurre cuando nuestra tau es un valor pequeño. Significa que pues directamente la corriente va a establecerse muy cercano, va a alcanzar su punto, en este caso máximo, después de pues un determinado tiempo, ¿no? Aquí lo que se considera es que después de 4 veces tau el sistema ya va a llegar pues a un aproximado de un 98% del valor nominal. Así que pues lo interesante sería ver todo esto, ver esto en un programa de análisis, donde pues el que voy a utilizar yo en este caso es Scilab, el cual ya tengo preparado aquí previamente. Y pues en este caso aquí lo que podemos ver es lo que es hago uso de lo que es una función, donde pues lo que hago es meter directamente el modelo que hicimos. Aquí pues tengo los parámetros de entrada, que es nuestro voltaje 48, la resistencia, la inductancia, la condición inicial, que es la corriente 0, y pues aquí hago uso de lo que viene siendo el comando ODE, que pues quienes han manejado iMATLAB saben de para qué se utiliza. Y lo que nos interesa a nosotros prácticamente es ver la gráfica de este sistema, que es esta de aquí, donde pues podemos notar que la corriente no tiene un cambio instantáneo, ¿no? Como lo determinamos, sino que tiene este comportamiento exponencial debido a la presencia de ¿cuál? De este término, ¿no? Que sería prácticamente la parte del estado transitorio, debido a que pues que no permite que el cambio sea muy rápido, sino como lo indicamos, va a ser de forma paulatina. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, en base a nuestras constantes de tiempo. Recordemos que después de 4 veces tau, la corriente ya estaría alcanzando un 98% de su valor al cual va a llegar. Por ejemplo, aquí podemos mencionarlo, donde aquí tenemos que nuestra tau vale 0.009, casi 0.01, que si lo verificamos aquí, tenemos el valor de un tau. Si se fijan, más o menos por aquí iría alrededor del 63.2%. 2 tau, aquí tendríamos 3, 4, y pues lo que es congruente, debido a que aquí ya estaría llegando a los casi 4.36, que sería el valor al cual llegaría ya después de un tiempo prolongado, ¿no? En ese caso. Así que pues espero que con esto haya quedado más claro lo que viene siendo el análisis de nuestro sistema. Y pues en este caso lo que digo es, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, que lo compartas, me ayudarías bastante dándole un like. Y además, si te interesa seguir aprendiendo del contenido que quiero seguir desarrollando, pues te invito a que te suscribas. Te agradezco mucho por la atención y hasta luego.